Mis padres vendieron mi piso a mis espaldas para pagar la boda de 100.000 euros de mi hermana. Me llamaron riéndose, como si fuera una broma familiar. Les di las gracias por el regalo, sonreí, y les dije que revisaran su correo. En ese momento todavía no sabían que acababan de firmar su propia sentencia. Pero antes de seguir, si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo y a activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Déjanos un like si esta historia te parece interesante y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Ahora sí, empecemos. El martes comenzó como cualquier otro martes en Houston. El zumbido constante del aire acondicionado luchando contra la humedad, el olor a café fuerte impregnando mi despacho en la planta 34 y una pantalla llena de números, proyecciones financieras y contratos millonarios. Me llamo Laura Montes, tengo 32 años y mi mundo está hecho de cifras, cláusulas y decisiones frías. Un mundo que construí pieza a pieza para huir del caos emocional que siempre fue mi casa familiar en Valencia. Los números no mienten. Los contratos tienen reglas. En este rascacielos de cristal y acero yo tenía el control, o eso creía. La notificación de una videollamada entrante parpadeó en una esquina de la pantalla. Los rostros sonrientes de mi madre, Beatriz, de mi padre, Rafael, y de mi hermana pequeña, Sofía, aparecieron al mismo tiempo. Sentí esa punzada conocida en el estómago, una mezcla de alerta y cansancio. Mi familia nunca llamaba en mitad de mi jornada laboral solo para preguntar cómo estaba. Siempre había un motivo oculto, una necesidad disfrazada de entusiasmo. Acepté la llamada. Laura, cariño, por fin contestas, dijo mi madre con una sonrisa demasiado brillante. Tenemos la noticia más maravillosa del mundo. Forcé una sonrisa profesional. Ah, ¿sí? ¿Qué ocurre, mamá? Es sobre la boda de tu hermana. Sofía se inclinó hacia la cámara levantando la mano izquierda para que el anillo de compromiso, exageradamente grande, capturara la luz. Tenía 27 años y la seguridad de quien jamás ha tenido que luchar por nada. Voy a tener la boda de mis sueños, hermanita, dijo canturreando. En una bodega preciosa de La Rioja, con 300 invitados, música en directo, todo perfecto. Mi mente, entrenada para calcular riesgos y presupuestos, hizo números automáticamente. Eso suena caro, fue lo único que respondí. Mi padre apareció junto a mi madre con esa expresión relajada que siempre usaba justo antes de soltar una bomba. Bueno, sobre eso hemos encontrado la solución ideal para el dinero, hija. Y sin más, como si comentara el tiempo, mi madre lo dijo. Vendimos tu piso del centro. Conseguimos un precio estupendo, más que suficiente para pagar toda la boda de Sofía y aún sobra algo. El aire se me escapó de los pulmones. El ruido del despacho desapareció y solo escuché un pitido agudo en mis oídos. ¿Qué habéis hecho?, logré decir. El piso, Laura, respondió mi padre con una naturalidad que me revolvió el estómago. Como no lo usas, estando tú en Estados Unidos, pensamos que era lo más práctico. El dinero estaba ahí parado. Así al menos sirve para algo importante, para la felicidad de la familia. La felicidad de la familia. O, más bien, la felicidad de Sofía. Miré sus caras en la pantalla. Mi madre orgullosa, mi padre satisfecho consigo mismo, y mi hermana sonriendo como si acabara de ganar un premio. Ni una sombra de culpa. Ese piso era mi hogar, el primer lugar que compré con mi propio esfuerzo, el símbolo de mi independencia, y lo habían liquidado como si fuera un mueble viejo. Ese piso está a mi nombre, dije, con la voz temblando a pesar de mí. Mi padre carraspeó. Bueno, sí, técnicamente, pero como nosotros lo gestionábamos mientras estabas fuera, nos encargamos del papeleo. Ya sabes, la familia ayudando a la familia. Nos encargamos del papeleo. Esa frase se quedó suspendida en el aire como una amenaza. Lo entendí al instante. Habían falsificado mi firma. Colgué la llamada con una excusa torpe sobre una reunión urgente y me quedé mirando la pantalla negra del ordenador, viendo mi propio reflejo, pálido y desencajado. El dolor inicial, punzante, se transformó en algo frío, denso, una determinación de acero. Abrí un cajón y saqué una foto antigua, de hacía más de 10 años. Yo, con toga y birrete, sonriendo tras graduarme con honores. Mis padres no estaban allí. Nunca lo estuvieron. Dejé caer una sola lágrima por la Laura ingenua que creyó que el amor familiar era incondicional. Esa Laura murió ese día. Recordé mi graduación como si fuera ayer. Fui la primera de mi familia en terminar la universidad y hacerlo con matrícula de honor.
Llamé a casa emocionada, esperando orgullo. Mi madre me felicitó sin entusiasmo y enseguida cambió de tema. Sofía estaba triste porque había roto con su novio. Mi logro pasó a un segundo plano, como siempre. Semanas después organizaron una gran fiesta. No para mí, sino para celebrar que Sofía había terminado un curso de manicura. Globos, pastel, discursos emocionados. Yo miraba las fotos desde un piso diminuto que apenas podía pagar, entendiendo por fin mi papel. Yo no era una hija que celebrar. Yo era una inversión. Años después, ya trabajando en Houston, pedí ayuda una sola vez. Una avería del coche y un mes complicado. Mis padres dijeron que no podían, que estaban ahogados. 3 días después vi en Instagram a Sofía posando con un bolso de lujo, regalo de los mejores papás del mundo. Aquella noche no dormí. Investigué, aprendí y tomé una decisión. Creé Solara Capital. Una empresa holding donde puse todo lo que era mío, incluida la propiedad de mi piso. Legalmente, yo no poseía nada. Solara Capital lo poseía todo. Durante 4 años fui su benefactora anónima. Pagué su hipoteca, sus deudas, los caprichos de Sofía. Ellos lo llamaban buena suerte. Yo lo llamaba supervivencia. Y ahora, después de vender mi hogar sin preguntarme, sin saber que su estabilidad dependía de mí, algo dentro de mí se rompió para siempre. Cogí el teléfono y marqué un número que conocía de memoria. Alicia, dije cuando respondió. Necesito a mi abogada. Porque en ese instante supe una cosa con absoluta claridad. Esto ya no era una discusión familiar. Esto era una guerra. Cuando colgué el teléfono después de hablar con Alicia, mi abogada, no sentí alivio. Sentí algo mucho más peligroso. Claridad. Una claridad fría, afilada, que me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Durante años había sobrevivido evitando el conflicto, amortiguando golpes, justificando comportamientos que no tenían justificación. Pero esa llamada, esa risa al otro lado de la pantalla mientras me decían que habían vendido mi piso, había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de límites. Alicia llegó a mi despacho esa misma tarde. Cerró la puerta con suavidad y me miró sin decir nada durante unos segundos. Ella conocía mi historia mejor que nadie. No necesitaba dramatizar. Laura, empezó finalmente, lo que han hecho tus padres no es un error familiar. Es un delito. Falsificación de firma, venta fraudulenta de un bien que no les pertenece, y además, de una propiedad registrada a nombre de una empresa. Asentí. Solara Capital, confirmé. Alicia respiró hondo. Entonces no estamos ante un simple conflicto civil. Esto es fraude corporativo con implicaciones internacionales. El plan fue tan preciso como implacable. Esa misma noche, el socio de Alicia en España presentó una solicitud de medida cautelar urgente. El objetivo era simple y devastador. Congelar inmediatamente el dinero de la venta antes de que mis padres pudieran tocarlo. El comprador sería protegido, el dinero se le devolvería con el tiempo, pero mis padres quedarían atrapados en un limbo legal. Un limbo sin acceso al dinero que ya habían empezado a gastar en su imaginación. Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, yo observaba en silencio. No llamé a nadie. No discutí. No pedí explicaciones. Me convertí en espectadora de un desastre que ellos mismos habían provocado. 2 días después, el primer síntoma apareció. Un correo electrónico. El remitente era Jimena Morales, la organizadora de la boda de Sofía. El asunto decía urgente problema con el segundo pago. Lo abrí con calma. Nos informaba de que el banco había rechazado el pago por fondos insuficientes y que, si no se solucionaba de inmediato, perderían la fecha en la bodega de La Rioja. No respondí. Esa misma tarde, el grupo familiar de WhatsApp, que llevaba meses silenciado, explotó. Sofía escribía histérica preguntando por el florista. Mi madre intentaba tranquilizarla diciendo que era un simple retraso bancario. Mi padre aseguraba que todo estaba bajo control. Capturé la pantalla y se la envié a Alicia con un solo mensaje. Siguen tocando mientras el barco se hunde. A la mañana siguiente, Alicia me llamó. Su voz era tranquila, casi satisfecha. La orden judicial está firmada. El dinero está oficialmente congelado. Para todos los efectos prácticos, ha desaparecido. Me apoyé en el respaldo de la silla. No sentí alegría. Sentí justicia. Pero Alicia no había terminado.
Laura, necesito que te prepares. Vamos a presentar la denuncia penal como fraude corporativo agravado. Esto no lo presenta una hija contra sus padres. Lo presenta Solara Capital como entidad defraudada. Tú actúas como directora ejecutiva. Nada más. Lo entendí al instante. Era brillante. Les quitaba su arma favorita. No podían acusar a una empresa de ser ingrata. Las empresas no tienen sentimientos. Solo derechos. Colgué y miré por la ventana de mi despacho. Houston seguía girando, indiferente. A las 4:07 de la tarde, hora española, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Llamadas perdidas de mi padre. De mi madre. De Sofía. No contesté. Escuché los mensajes de voz uno por uno. Mi padre exigía explicaciones, convencido de que todo era un error mío. Mi madre lloraba, suplicando que llamara al banco, apelando a la boda de su hija. Y luego estaba Sofía. Su mensaje era puro veneno. Me llamó egoísta, celosa, miserable. Dijo que estaba arruinando el día más importante de su vida por envidia. Apagué el teléfono. En ese momento, cualquier resto de culpa murió. No había reflexión. No había arrepentimiento. Solo rabia por haber perdido el acceso al dinero. Esa noche tomé una decisión más. Abrí los archivos de Solara Capital y empecé a ordenar cada transferencia, cada pago, cada euro que había salido de mis cuentas para sostener su estilo de vida. Hipoteca. Tarjetas de crédito. Coche. Cursos de Sofía. 4 años de apoyo silencioso. El total superaba con creces el valor del piso que habían vendido. Cuando terminé, redacté un correo. Breve. Preciso. Sin emociones. Les expliqué que Solara Capital era la empresa que había pagado sus vidas durante años y también la propietaria del piso. Adjunté los documentos. Y terminé con una frase clara. Consideren este correo como mi renuncia definitiva a seguir sosteniendo sus finanzas. Pulsé enviar. La reacción fue inmediata y pública. Sofía hizo lo único que sabía hacer cuando perdía el control. Fue a Instagram. Historias tras historias llorando, acusándome de manipuladora, de psicópata, de haber controlado sus vidas en secreto. Esperaba apoyo. Recibió preguntas. Gente señalando una verdad incómoda. Si tu hermana pagaba vuestras deudas, ¿por qué le robasteis su piso? La narrativa empezó a girar. El golpe final vino de Jimena, la wedding planner. Publicó un comunicado anunciando la cancelación del evento por irregularidades financieras y avisando a otros proveedores. El escándalo dejó de ser familiar. Se volvió social. Sofía pasó de novia soñada a ejemplo de vergüenza ajena. Yo observaba todo desde la distancia, sin triunfalismo. Hasta que recibí una llamada inesperada. Damián. El prometido de Sofía. O, mejor dicho, su ex prometido. Me pidió disculpas. Dijo que había cancelado la boda. Y luego me contó algo que me heló la sangre. La boda nunca fue el verdadero motivo. Mis padres tenían deudas. Deudas con gente peligrosa. La venta del piso era una huida desesperada. Colgué con el corazón acelerado. Esto ya no era solo traición. Era peligro. Pero antes de que pudiera procesarlo, mis padres cometieron su último error. Fueron a la policía. Me denunciaron por abuso financiero y extorsión. Cuando el detective me llamó, no pude evitar reír. Le dije que mi abogada enviaría toda la documentación. Horas después, Alicia me llamó. Han cavado su propia tumba. Ahora esto va mucho más rápido. Volé a España para la audiencia preliminar. Verlos sentados frente al juez, envejecidos, asustados, acusándome todavía de ser la villana, fue surrealista. El fiscal presentó las pruebas. La firma falsificada. La propiedad de Solara Capital. Los pagos. El juez no tuvo paciencia. Determinó que había causa suficiente para imputarlos por fraude y falsificación. Se los llevaron. Sofía gritó. Yo no sentí nada. Al salir, los periodistas me rodearon. Dije solo una cosa. Esto no es venganza. Son consecuencias. Y me fui. Pero cuando esa noche volví sola a la habitación del hotel, entendí que aún quedaba una decisión por tomar. La más difícil de todas. Porque recuperar el piso no significaba recuperar la paz. Y cortar con ellos tenía un precio.
La mañana después de la audiencia amaneció extrañamente tranquila. Valencia seguía siendo la misma ciudad luminosa de siempre, con sus calles llenas de vida y su ritmo despreocupado, pero para mí todo había cambiado. Mis padres estaban imputados, mi hermana había quedado expuesta públicamente y el piso que una vez llamé hogar había vuelto legalmente a mis manos. Sin embargo, lejos de sentir alivio, me invadía una sensación incómoda, como si llevara una ropa que ya no me pertenecía. Recuperar algo no siempre significa querer conservarlo. Volví al piso por última vez acompañada de Alicia. Abrí la puerta y el silencio me golpeó de frente. Todo seguía en su sitio, los muebles, los libros, las fotos antiguas. Caminé despacio, tocando las superficies, recordando a la Laura que había comprado ese lugar con ilusión, creyendo que era el comienzo de una vida propia, lejos del favoritismo y de las comparaciones constantes. Me acerqué al ventanal. La luz de la tarde bañaba la ciudad. Por un instante, sentí nostalgia. Pero no era una nostalgia sana. Era pesada, manchada por la traición. Voy a venderlo, dije en voz baja. Alicia no se sorprendió. A veces el verdadero cierre no está en recuperar lo que te quitaron, sino en soltarlo conscientemente, respondió. Tenía razón. Ese piso ya no era un refugio. Era un recordatorio permanente de hasta dónde habían sido capaces de llegar. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba con rapidez. La denuncia falsa que mis padres habían presentado contra mí se volvió en su contra. El fiscal la utilizó como prueba de intento de manipulación y perjurio. Sus abogados no tenían margen. Los cargos se mantenían firmes y las consecuencias eran reales. Por primera vez en sus vidas, mis padres no podían llorar, reír o victimizarse para salir ilesos. Esta vez había límites, jueces y documentos. Sofía, por su parte, desapareció de las redes durante semanas. Cuando volvió, su tono había cambiado. Ya no era la novia ilusionada, sino una mujer furiosa con el mundo, culpando a todos menos a sí misma. Intentó llamarme varias veces desde números desconocidos. No contesté. No por rencor, sino por necesidad. Había aprendido, demasiado tarde, que estar disponible no es lo mismo que ser generosa. Un día recibí un último mensaje de mi madre. No era una disculpa. Era una explicación confusa, mezclada con reproches y autocompasión. Decía que todo se había salido de control, que solo querían ayudar a Sofía, que yo siempre había sido fuerte y que pensaron que podría soportarlo. Leí el mensaje una sola vez y lo borré. No porque no doliera, sino porque ya no necesitaba entenderlos para seguir adelante. Volví a Houston con una sensación nueva. No era felicidad, ni tristeza. Era ligereza. Por primera vez en mi vida no estaba esperando una llamada, un favor, una crisis que resolver. Mi agenda estaba vacía de obligaciones emocionales ajenas. Y ese silencio, que antes me habría asustado, ahora me resultaba profundamente liberador. Semanas después cerré la venta del piso. El dinero entró en la cuenta de Solara Capital y no sentí euforia. Sentí cierre. Invertí parte en nuevos proyectos, parte la dejé intacta. Pero lo más importante fue lo que no compré. No compré culpa. No compré perdón forzado. No compré paz falsa. Cortar con mi familia tuvo un precio. Hubo noches de duda, momentos de soledad y preguntas sin respuesta. Pero también hubo algo que nunca había tenido. Control sobre mi propia vida. Aprendí que el amor no debería doler, que ayudar no significa sacrificarse y que poner límites no te convierte en una mala hija, sino en una mujer consciente de su valor. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, no me veo como una villana ni como una heroína. Me veo como alguien que decidió dejar de sobrevivir para empezar a vivir. A veces la familia que te toca no es la familia que te cuida, y aceptar eso es una de las decisiones más duras que existen. Pero también puede ser la más liberadora. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has escuchado mi historia hasta el final. Si estuvieras en mi lugar, ¿habrías hecho lo mismo? ¿Habrías perdonado o habrías puesto límites aunque doliera? Te leo en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad nos escuchas y qué opinas de esta historia. Si te ha removido, si te ha hecho pensar o si simplemente te ha atrapado, te invito a darle like al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando relatos reales, intensos y necesarios. Gracias por acompañarme hasta aquí.